Mire, ¿dónde se inicia el mensaje de hoy? Estaba orando, Señor, que quieres hablarnos. Y la frase, adquiere sabiduría. Sí, adquiere sabiduría. O sea que yo entendí que Dios me estaba diciendo, háblales de adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque en este mundo, la única manera de tener éxito, de tener alcance, de tener logro, es con sabiduría. Cuando mi esposa, y quiero que presten atención, sobre todo los que tienen niños pequeños, hablaba de la niña que se le quemó la cara y todo. Lamentablemente, yo no sé cuál es la inmadurez, yo no puedo decir otra cosa, la inmadurez de padres que tienen a sus niños pequeños y ya los quieren ver volando un helicóptero. Que tienen a sus niños pequeños y porque un niño lo que ve hacer a un papá, ya lo quiere hacer. Y no somos preventivos. No somos preventivos. Recuerdo, y esto no lo tengo desde ahorita, teniendo como 13, 14 años allá en Ciudad Bolívar, había un hombre con una moto 1500, un Enduro 1500. Esa era una bestia de moto. Nada más arrancar, tú te tenías que agarrar bien porque la fuerza y tenía un bebé. Y el bebé se montaba como unos 2 años el niño. Y un día escucharon un grito del niño. Las 2 manitos con ampollas y quemada y piel volada. Porque como el niño veía al papá echarle mano a la moto, para el papá, y él se unía al papá, para el papá era una celebración de lo inteligente que era el niño. Pero el papá se le olvidó la alta temperatura a la que queda expuesta el tubo de escape de la moto. ¿Ves? Y es un sueño, es una, no sé, no sé qué palabra utilizar, ¿no? De soñar que nuestros hijos sean ya unos astronautas, Pastor Ronald. Cuando realmente uno tiene que vivir cada etapa. Uno tiene que vivir cada etapa. Está bien enseñarle a las niñas a hacer cena, a los varones también, preparar y todo lo demás. Pero más que hacer una cena, más, en Proverbios 4, versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. El verso 7 dice, sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Sabiduría antes de aprender a manejar una moto, sabiduría antes de hacer mantenimiento a una moto, sabiduría antes de aprender a manejar un carro, sabiduría ante tantas cosas. ¿Y qué es sabiduría? Temor a Dios. Y sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. Y, repito, la sabiduría es el temor a Dios. Desde luego, hay un juego aquí que no es algo intelectual. El temor a Dios no se obtiene intelectualmente. El temor a Dios se obtiene, conozco lo que dice Dios en su palabra y comienzo a actuar conforme a su palabra y comienzo a ver los resultados de caminar en su palabra en mi vida. Y comienzo a ver bendiciones que Él me da para bendecir. No es un cliché, no es nada. Bien claramente lo dice en Génesis 12, versículo 3, te bendeciré y serás bendición. No dice te bendeciré y podrás presumir. Te bendeciré para que veas a los demás por debajo de ti.
¿sí? Y la pregunta es, ¿qué tiene cada uno de nosotros en el corazón? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Ve? Eso es, ¿qué busco yo? Entender que Dios nos tiene bendecidos para bendecir. Es lo máximo. En Santiago capítulo 1, verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea que la sabiduría se pide a Dios. ¿Y cómo Dios va sembrando esa sabiduría? Dios va sembrando esa sabiduría, voy leyendo su palabra, voy entendiendo, voy recibiendo una revelación, que esa revelación es cuando la entiendes y suplantan tus pensamientos. Y comienzas a actuar conforme a lo que Dios te ha revelado. Entonces, la sabiduría se pide. ¿Qué se pide? Se pide, Señor, enséñame a deponer mis puntos de vista, mis posiciones para darle cabida a los tuyos. Y dentro de eso, siguiendo el ejemplo de los niños que tenemos, nuestros hijos, no, mira que quiero que, y podemos decir, es inteligente, es sabio. ¿Eh? Y, por ejemplo, yo ante las elocuencias de mi nieto siempre le digo a los papás, tengan cuidado, no lo descuiden. Tengan cuidado. Pueden llamarme amargado, pero yo no le río muchas las gracias, ¿no? Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque se emociona y él cree que lo que hizo fino y es aprobado por la risa y la celebración. El día de ayer yo le digo, me despido de él, le digo, te vas con mami, obedece a tu mamá y a tu papá. Me dice, sí, ok. Lo vas a obedecer porque necesita dejarte guiar por ellos. Y me miraba, sí. Ellos saben más que tú. Y arrugó la frente, hizo así. Y la mamá le dijo, Pablo, escucha, no sabe ni hablar. Yo cuando llegué le dije a mi esposa, hoy le vi la naturaleza adámica a nuestro nieto. Porque todos nacemos en la naturaleza de Adán, la naturaleza de la rebeldía, Abraham. Y Jesús vino a que seamos nueva criatura, transformando nuestra mente para ser hijos de Dios. Una característica de los hijos de Adán o del que es como Adán es una rebeldía súper grande y no tiene sabiduría, o sea, no hay temor a Dios. Pero el temor a Dios va acompañado de sabiduría. Pide sabiduría a Dios, pero ojo, ¿y cómo se pide esa sabiduría? Hay mucha gente que lee mucho la Biblia, pero no retiene ni entiende. Tiene la mente embotada. Comienzan a orar y comienzan a quitar de sus mentes puntos de vista que son fortalezas, patrones de conducta errados, rebeldes ante Dios, y son quebrantados en una oración, y ahí comienza la palabra de verdad a sembrar en esa mente y ese corazón. Entonces, puede pasar así, puede pasar de otra manera, pero es parecido. Es parecido. Pídala a Dios. La sabiduría se le pide a Dios. La sabiduría no se le pide a un libro, no se le pide a una persona, se le pide a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, que Dios está presto a darnos sabiduría. Persona que no es sabia, temerosa a Dios, y dice que le ha pedido sabiduría a Dios y no tiene sabiduría, no la ha adquirido, realmente no la ha pedido por fe.
Porque si Dios no se la ha dado, es porque no lo está haciendo de corazón. Ahora, ¿para qué hablar de sabiduría? Porque yo le decía al Señor, ¿por qué tú quieres que adquieran sabiduría? Porque el que quiere tener éxito en la vida, el que quiere ver días buenos en la vida, tiene que ser sabio. Temor a Dios. ¿Sí? Y óigame, yo le voy a decir una cosa. A cualquier cantidad de versículos en mi mente, muchas enseñanzas, doctrina y tal y qué sé yo. Pero el conocimiento o las muchas citas bíblicas que tengo en mi mente no me hacen sabios. La sabiduría es la capacidad de relacionarnos con Dios a cada momento. Y ver qué principio o valor Dios te va a dar en un momento oportuno. Para que tomes esa decisión, haga conforme Dios te dice y todo lo que haga te saldrá bien. Yo no sé cómo hay personas que todo les sale mal y dicen, oren por mí que estoy en un proceso. Otros blasfeman contra Dios, Señor, cónchale, no me escuchas, no me respondes. Y muchas veces es porque pedimos y pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. El versículo 6 dice, pero pida con fe. ¿Por qué con fe? Porque la mayoría de nosotros venimos de un mundo y una vida sin sabiduría. Venimos de una vida con torpezas. Venimos de una vida como los carritos chocones, todos chocados. No sé si la primera vez que usted fue a un parque de diversiones y fue a los carritos chocones, usted buscó el carrito más bonito. ¿Lo consiguió? No, todo esto chocado. Y de repente si usted conseguía el más bonito y cuando se montaba no tenía ni volante. ¿Por qué? Entonces, hay personas que llegan a Dios y llegan así, pues todos chocados. Y todos chocados, ¿por qué? Porque ante nosotros conocer a Dios, tomamos nuestras decisiones muy personales, muy particulares y muy de acuerdo a nuestras experiencias y de acuerdo a lo que aprendimos en familia. Yo le doy gracias a Dios que en mi infancia a mí no me aplaudían todo. No me aplaudían todo. Y me decían, no te aplaudo porque no haces todo bien. Tienes que hacerlo bien. Y una vez alguien me dijo, ¿usted es creído? Y yo me fui preocupado, cargado, y llego a mi casa y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Le pregunté, ¿yo soy creído? No. Lo que tú eres es fregado, que cuando conoces la verdad, nada te importa, nada. Porque la verdad hace libre. ¿Ves? Esa es otra cosa. Y a veces es difícil cuando te toca dar clase o cuando tienes que dar una enseñanza, porque si conoces la verdad no puedes dar opción a un titubeo, ¿cierto? Nuestro ejemplo es Jesús. Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Escuchaba una prédica sobre la fe en la oración hoy para alimentarme, porque tú no puedes dar lo que no tienes, y tú no puedes dar si no te alimentas. Y decía que orar sin fe a Dios es dudar de lo que Él puede hacer, es menospreciarlo. Y me ponía a reflexionar y sí es verdad.
Adquiere sabiduría. Porque si en la vida hay áreas donde no tienes satisfacción, no disfrutas, no te sientes dichoso, porque fallas, porque no la puedes manejar, porque no la puedes dominar, es por falta de sabiduría. Cuando mi esposa decía, oye, oraba por los padres para que los padres tengan sabiduría, sí. Hay papás y mamás que necesitan adquirir sabiduría para orientar y enseñar. Y que sus hijos le honren en público, los respeten. Porque, por supuesto, hablo de aquellos que han sido groseros ante su papá y su mamá delante de los demás. La cultura que vivimos, nosotros, en la cultura que vivimos se dice esto. Al joven que es educado, que es de su casa, que tiene talento, que saca buenas notas. Alguien en la iglesia o en el colegio o por donde vive le dicen, te tienen sometido. Y es bueno a veces, una vez, perdón, en la ilustración personal, pero mi mamá me dijo, ¿a ti te gustaría que fulana fuera tu mamá? El hijo mayor está preso. El segundo lo andan buscando. Al tercero le llaman mano de seda. Y el cuarto le roba la limosna al padre Pedrito. ¿Tú quieres ser hijo de ella? O sea, ¿por qué? Porque un hijo rebelde no tiene sabiduría. O sea, un hijo rebelde no teme a Dios. ¿Qué es no temer a Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que te vaya bien. Buenas notas, nada falta, Dios todo provee, en todo Dios se glorifica. Le va bien en todas las cosas. Cuando hablamos de la parte matrimonial, te va bien en el matrimonio, hay buena relación. No que no hay diferencia, porque siempre va a haber una diferencia. Pero laboralmente vas a ser un empleado excelente, no exitoso, excelente, buena mano de obra calificada, competitivo, y que te toman en cuenta y eres el primero tomado en cuenta para un beneficio X. ¿Por qué? Porque sobresales, porque adquieres sabiduría. Como adquieres sabiduría, tienes temor a Dios, oras y Dios te responde. Como adquieres sabiduría, abres la palabra, la lees y Dios te toca, te edifica. Como adquieres sabiduría, nunca te van a ver como un grosero delante de tus padres, o como un grosero delante de tu esposa, o como un grosero una grosera delante de tu esposo. ¿Ve? ¿Sabe algo? En la Biblia no dice que Jesús viene a bendecirte para que seas el máximo apóstol de la ciudad o profeta o maestro. No, para que tu familia sea bendecida. Gálatas lo dice. Génesis 12:3, donde nace el principio, Omar. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo lo hace el Señor? Lo hace el Señor ¿cómo?
enseñándonos su palabra. Y cuando leemos la palabra, roles, 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 puros roles. Pero si hay algo que hace la vida de oración es hacernos más sensibles. La vida de oración quebranta el ego. La vida de oración, por ejemplo, una de las cosas en que yo veía que los pastores de jóvenes no iban a tener éxito con esos tiempos de oración era que tienen 3 calendarios diferentes. Y yo pensaba, bueno, el más difícil es el de las 3 o el de las 5. Pero hay un coro que dice que yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el... Bueno, para algunos, las 11 de la noche es difícil, y algunas. Las 3 de la mañana es difícil, y las 5 de la mañana también es difícil. Y no le digas nada porque se molestan. Cuando la vida de oración, nada más de uno levantarse, estás yendo en contra de tu ego y estás dominando tu ego y estás viendo lo rebelde que eres. Pero si estás ahí, vas a ver que tu corazón está doblegándose para seguir a otro. El pastor o la pastora. Y eso no se hace por ellos, se hace por el Señor. Porque cuando somos convocados a orar, somos convocados a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo práctico, sí, lo práctico. Es lo práctico. Es lo práctico. Y a veces el espíritu, no sé si yo veo que algunos entran atropellando, como que andaban corriendo por la calle y llegaron y se acordaron y entraron corriendo. Sin el espíritu adecuado. En cambio hay otro que una vez me hizo meter 10 minutos antes y yo, oye, vale, pero ¿qué haces a esta hora aquí? Le dije, ya vengo, es mensaje. Recuerdo que le pregunté, ¿a esta hora es la oración? Sí, apóstol, pero yo me metí antes. Yo, ya me salgo. Porque cuando se mete uno, viene la invitación. Entonces, ¿qué? Mire, las personas que no oran no son sabias. Las personas que no se involucran a orar no son sabias. Porque en la oración, Dios trata con tu ego, con tu espíritu. En la oración, Dios trata con tu espíritu. En la oración, el Espíritu Santo habla a tu espíritu para guiarte y aprender a orar. No es nada obligado. Por ejemplo, yo no estoy obligado. Y la prueba es que en las últimas 3 semanas me he quedado dormido. Gracias a Dios que lo muteo, porque... Y de repente me despierto y estoy solo. 3 veces me ha pasado. ¿Y qué dice? Que es que con estos potros ya no voy al ritmo de estos potros. Pero involucrarte a orar es de sabios. Quien no ora se convierte en una persona netamente intelectual. Todo lo hace de acuerdo al espíritu humano. Muchos de nosotros estamos equivocados pensando que como soy buen mecánico o buen pintor, eso está bien. Estoy bien espiritualmente.
Y no, bien espiritualmente es tener sabiduría y dejarte guiar por el Espíritu Santo. Bien espiritualmente es cómo te conduces con tus padres, con tu esposa, con tus hijos. En tu trabajo, en tus estudios. ¿Cómo te comportas? Si hay algo agradable, qué fino es ver gente que no se siente obligada en un lugar, pero están ahí. ¿Eh? Y están ahí. Y pongo ejemplo, yo pongo ejemplo de nosotros, yo no hablo de otra iglesia ni nada por el estilo. ¿Cierto? No hay que caer tan bajo en la vida. Pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. ¿Qué es el viento? La palabra viento, la traducción correcta ahí debería de ser espíritu. La palabra viento debería ser espíritu. Y Dios dice, no creáis a todo espíritu. Y este mundo está manejado por el espíritu del diablo. ¿Eh? Por el príncipe de este mundo. Jesús le dijo a Pedro, velad y orad para que no entre en tentación. Y a veces uno escucha gente orar, Señor, yo te pido porque me mandaron a pedir y no sé cómo pedírtelo. Y así ora una persona que no ora. Porque el que tiene como hábito, como práctica de fe, orar a Dios, sabe hablar con Dios. Un joven me dijo un día, tengo un compañero de estudio que se quiere suicidar, ¿qué le puedo decir? Le dije, métete en la tentación de Jesús, cuando Jesús lo llevaron al pináculo más alto del templo y ¿usted me puede ayudar? Hay algo que mi esposa me dice, uy, pero tú, tu mente, ¿cómo ayudar? Tal vez usted no se acuerda de la oración de Abraham. Pero entre las muchas cosas dijo, Señor, lo que hemos aprendido aquí, lo que hemos aprendido de nuestros padres, lo que hemos aprendido de los pastores, ayúdanos a mantenerlo. Y que cuando estemos en el mundo, en la calle, y yo oraba así, cuando estés en la universidad, ahí es que vas a requerir lo que te enseñé, lo que te enseñaron, aquellos versículos de memoria, los devocionales, todo lo vas a requerir. Porque el mundo está lleno de puros deseos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y lo único que puedo animarle es, si te mantienes con ese pensamiento, serás como la palmera, que ni los vientos ni las tempestades te podrán arrancar de raíz. Ya cualquiera aquí. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cuánto uno de 20, de 18, de 25, de 30, 50 no ha caído y se ha doblado todo? Pero el Señor no lo ha arrancado de raíz. No ha permitido que los vientos de este mundo, que los soplos de este mundo lo arranquen. ¿Qué es viento? Ideología de pensamiento. Como dice Juan, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Voy a decir algo, ¿no? Que Rubia debió de orar con respecto a los papás. Hijo, cuando tu mamá o tu papá te digan que eres un niño excelente, que no falla, no le creas. No le creas, eso es mentira. No le creas. No le creas.
Porque eso es mentira y usted lo sabe. Y lo sabes, ¿verdad? Que no eres lo perfecto que tu papá o tu mamá te dicen. Porque hay algo que hay que adquirir, sabiduría de lo alto, para poder soportar y aguantar los vientos de este mundo. Para poder aguantar las filosofías de este mundo y los ideales de este mundo. Ningún viento te va a arrancar de la verdad. Ningún viento te va a apartar de la verdad. Por ejemplo, ayer cuando ya yo estaba terminando de orar, ya me fui por segundos para la almohada. Y el pastor Arnaldo Elías comenzó a orar y yo, es como ese carro se fue para y pues arrancó de repente. Ojo, lo entiendo, wow. El ritmo de trabajo, o sea, los que se conectan saben que estoy diciendo verdad. Y el pastor Arnaldo Elías se cayó. ¿Por qué? Porque siempre queda el empuje, el compromiso, la responsabilidad. Yo fui criado, mi mamá era muy mala, mi mamá era muy mala, muy mala. Cuando a las 10 de la noche yo estaba haciendo las tareas, sentía un lomazo por la espalda. ¿Pero por qué me pegas si yo estoy haciendo la tarea? Me decía Pastor Ronald, no trabajas, no tienes mujer, no tienes muchacho. Que sea la última vez que te vea haciendo tarea a esta hora. A mí no me vas a trasnochar. Y yo, uy, Dios mío. Y me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me somete así? Cuando yo hacía las tareas temprano, no la ponía a sufrir hasta las 12 de la noche. No entiendo esto. ¿Qué es esto? Y yo tenía la oportunidad de buscar en el diccionario Turpial o en los libros, en los textos. Tenía oportunidad de aprender a ser sabio. Aprender a ser sabio. Porque la sabiduría no es que eres un coquito, entiéndase como venezolano, que eres una persona brillante mentalmente, que a lo mejor no tienes una prédica preparada, pero te dicen, predica, sí, predicaste y bueno, eso fue brillante. Pero como metal que resuena o címbalo que retiñe, porque quien no se ama no busca tener comunión con Dios. Quien no se ama no busca tener sabiduría. Y si te amas vas a buscar sabiduría. Porque la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios, que nunca vas a pecar, sí vas a pecar. Pero ese temor a Dios te va a llevar a levantarte de nuevo. A agarrarte de Él. Versículo 7. Adquiere sabiduría. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que anda en los vientos de este mundo. El que anda en los vientos de este mundo. El que vive una vida cristiana como lo viven las culturas juveniles de este mundo o los matrimonios de este mundo. Dice, el que anda dejándose llevar por los vientos de este mundo, no piense que recibirá alguna cosa del Señor. Y por eso que cuando uno ora y no recibe nada, tiene que preguntarse, ¿será que yo ando en corrientes de este mundo? ¿Qué andar en corrientes de este mundo? Hablar como hablan las personas de nuestra edad en este mundo. Portarte o buscar las distracciones que tiene la gente de tu edad en este mundo. Estar en el flow
o no estás en nada. Libérate, sé libre. ¿Ve? Modernízate. Quien anda en las corrientes de este mundo y anda actualizado con las formas de este mundo, está según el mundo y no según Dios. Y no crea que usted es anticuado o un enchapado a la antigua. La Biblia dice que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por siempre, nunca. O sea, ella siempre es moderna. La palabra de Dios es más moderna que el grito de la moda que va a aparecer mañana en París. Ese grito de moda va a durar un año, 2 años, pero la palabra de Dios va a estar vigente. O sea que si tienes un problema hoy, la palabra de Dios te ayuda. Y si vuelves a tener el mismo problema dentro de 3 años, no vas a decir, no, ya aquella palabra pasó de moda. Esa misma palabra te va a liberar. Tal vez con otras aplicaciones. Hoy día es normal que haya muchos evangélicos que no oran. Por tanto, todos aquellos que aquí tienen la oportunidad de estar involucrados para orar y no oran, andan según el viento de este mundo. Y cuando le viene un problema, sacan el puñal como Pedro. Y el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, el que anda según las corrientes de este mundo, que no diga que va a recibir algo del Señor. ¿Y sabes qué? Que es orgullo leerlo, saberlo y seguir igual. Seguir igual y no seguir recibiendo lo que necesita recibir de parte de Dios. Porque esto no es un asunto de querer, sino de la necesidad que tenemos de recibir de Dios lo que Él tiene para nuestras vidas. El siguiente versículo dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Quien no tiene sabiduría es inconstante en todo su camino. Porque un día piensa una cosa y al otro día piensa otra. Pero el que medita en la perfecta ley de Dios va a estar ahí para siempre. A veces decimos, ay, bueno, si tú, el hombre de doble ánimo, ¿qué es ser de doble ánimo? Hoy día tengo esta posición, mañana me viene otro viento, entienda, viento, otro espíritu, otra filosofía y mañana amaneces pensando otra cosa o creyendo otra cosa. Son aquellos oidores olvidadizos. Aquellos oidores olvidadizos que vienen, escuchan una prédica y dicen, wow, si yo necesito eso, se van. Y tal vez como tienen moto, el viento o carro sin aire, el viento que les entra por la ventanilla o por las motos, le vuela los pensamientos que escucharon. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos hace crecer, y crecer no significa de tamaño ni nada, sino crecer en posición, en actitud, es que las verdades de Dios, no negociarlas. Que nadie me haga negociar esas verdades. No ser de doble ánimo. ¿Cómo evitas ser de doble ánimo? Mantente en la oración. Mantente en el grupo de oración. Sé una persona de oración. Porque en la oración Dios te va a dar sabiduría. Dios va a ministrar sabiduría a tu espíritu. Usted no es ningún animal o borrego que está siguiendo a un pastor o una pastora. Sus pastores son servidores que le están dando de comer a usted. ¿Y qué es dar de comer? La palabra fresca, la palabra viva, la palabra de velar y orar para que no entres en tentación. ¿Sí? Porque la visión de cada pastor debe ser ver a todo el mundo volar como águila.
El deseo de todo pastor es, pero nadie vuela como águila si no tiene una vida de oración. Es persona de doble ánimo. Comenzó a hacer un curso para vender chicha y no lo terminó. Hizo un curso de cómo hacer pan de jamón y se quedó con la enseñanza y nunca hizo un pan de jamón para vender. Planificó y cuadró de que en Perú iba a vender pan de jamón a tantos soles y allá iba a ganar, y en un mes si vendía 50 pan de jamón ganaba $700. Y se fue a Perú y todo y no lo hizo, porque es una persona de doble ánimo. Hermano, ¿sabe qué? Hasta para trabajar en sus labores, usted tiene que orar, porque Satanás le pone flojera a usted para no trabajar lo que tiene que trabajar. ¿Cuántas veces ustedes no han visto tal vez un joven enérgico en la iglesia y lo contratan? Y son tan lentos, que se le descongela el helado. Porque hasta para trabajar y ser diligente, porque cuando usted no se da cuenta, Satanás lanza dardo. Mira que tengo que hacer esto, no lo hagas hoy. Mira que no sé qué más, no lo hagas hoy. Épale que necesito que me hagas un X. Bueno, sí, está bien, espera, yo te lo hago. Y no tienes mujer, no tienes muchacho, no tienes... ¿Y sabes cuál es el tipo cristiano así? Perdón. Cuando se le hace perder tiempo a otro y cuando no se le cumple a los demás. Pero los que están disciplinados, los que se levantan y se quedan dormidos como yo, por lo menos Dios vio el intento. De verdad, les aseguro. Por lo menos Dios vio el intento. El que agarra la Biblia y la lee, por lo menos Dios ve el intento. A veces la gente, oye, pero predica directo. ¿Y qué? Mire, ¿sabe qué? Si usted anduviera con Jesús en los tiempos bíblicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿de qué le hablaría Jesús a usted? ¿De los hijos de doña Trina? Le hablaría a usted de su vida, de su realidad. Él se da cuenta de cómo ustedes son con sus padres, sus madres. Él se da cuenta cómo somos laboralmente. Él se da cuenta si somos cumplidos o no somos cumplidos o diligentes en el trabajo. Él se da cuenta si somos responsables cuando hacemos un trabajo. Les invito a que hagan lo de siempre, moléstense conmigo, pero no entiendo aquí, Juan, cómo eres dueño de tu tiempo, eres dueño de tu todo y llegas tarde. No entiendo. Cuando tienes todo el tiempo de tu vida y tú tienes que ser el primero o la primera. Pero siempre llegas de último y si te apuras no llegas. Si te apuras no llegas. ¿Por qué? Porque se es de doble ánimo. Cuando somos de doble ánimo, Satanás nos bombardea en la mente y aquí está la clave. Tú tienes que resistir todo pensamiento que Satanás te pone en la mente, porque Satanás te quiere desmoralizar, Satanás te quiere destruir anímicamente. Satanás quiere que tú te sientas mal porque te llamaron la atención, porque no cumpliste o X, Y, Z. Y él es el que quiere que tú estés así para destruirte, desmoralizarte y afectarte en la vida. ¿Y cómo usted lo contrarresta? Siendo diligente, cumpliendo. Ese es como, mira, esposo que no quiere que la esposa se le ponga brava, tiene que estar pendiente de lo que ella le pide que lleve para la casa. Porque si no va a tener que andar corriendo por su barrio, de la
a la bodeguita que abre hasta las 12. ¿Qué? Anótale ahí, papá. Todo hay que llevarlo a tiempo, ¿verdad, mamá? Entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe qué sería, cómo sería yo de doble ánimo? Que hoy le predique esto y mañana este mismo versículo le diga otra cosa. Eso es ser de doble ánimo. Maestro, ¿eres tú o esperamos a otro? Eso es ser de doble ánimo. Vamos a hacer una perro calentada el próximo sábado, dicen los jóvenes, los pastores jóvenes. Listo, está bien. Y va a ser lo americano. ¿Y cómo es lo americano? Todo el mundo pone. Y lo anuncian y todo el mundo pone y tal, y cada quien lleva y tal, y de repente llega un doble ánimo y pregunta, ¿le tengo que traer el dinero, pastor? Mire, nada dedicó mi vida en la iglesia Bautista Betania, sino las prédicas del pastor. Y yo a cada prédica yo iba a la casa y le preguntaba, ¿desde cuándo no ves a mi tío Silvio, el pastor? Tengo tiempo que no lo veo, debe estar viejo ya. Me confunde, me está engañando. ¿Qué? Iba el siguiente domingo y ¡fua! Hasta que acepté, no, Dios me estás hablando. Tú no vas a cambiar tu doble ánimo meciéndote la hamaca o limpiándote con toallitas húmedas. Tú vas a cambiar tu doble ánimo siendo sincero contigo, aceptando que lo eres y recibiendo con mansedumbre la palabra. No hay nada que le dé más rabia a un hombre, Pastor Carlos Núñez, que le digan que es quedado. No lo pone furioso. Tan furioso que con quien se pone furioso se da cuenta un mes después de lo lento que es hasta para molestarse. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando yo soy inconstante en algo, yo tengo que revisar, preguntarme por qué lo soy, qué pasa. Me molesta, queda mal, no me gusta que me digan que no cumplí. No me gusta esto, no me gusta aquello. Tienes que orar por sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Temor a Dios. Dios te va a poner rápido el sentir. Levántate temprano, tal cosa, esto, aquello, lo otro. Y eres diligente. Y si no quieres ser diligente de esa manera, en algún momento vas a escuchar en la iglesia una prédica. Mira la hormiga o perezosa, cómo trabaja. Entonces, y por último, el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, ¿qué es tener una condición humilde? Escuchar, aceptar lo que Dios recibí con mansedumbre la palabra implantada, aceptarlo. Eso es humilde condición. La humilde condición es no ser orgulloso. La humilde condición es que si hoy Dios te habló con respecto a tus hijos y la moto, tu actitud debe ser, estos muchachitos vuelan. Tengo que tener cuidado con ellos. No sé, de verdad, y oro a los más jóvenes que no tienen hijos. Yo no sé por qué hay padres que sueñan ya viendo a sus hijos volando helicóptero, hermano. Cuando todo tiene su tiempo. Y si usted no me quiere creer, vea la película El Rey León, de la vida es un ciclo.
Inicias con el Rey León y termina con el hijo. Mufasa. Y termina con Simba. La vida es un ciclo. Usted está llamado a ir más allá que sus padres. Pero tiene que dejar de ser, ya vamos para allá. Tiene que dejar de ser, ya vamos para allá. Es de humilde condición. Recuerdo una vez estaba trabajando con mi papá empalmando unos cables, y cuando yo fui a echar tape en tapar, él estaba mirándome y me dice: oye, Llave, ¿dónde tú aprendiste? Porque yo entapaba como fuera, y no, hay una forma de hacerlo, de esta manera. Pero cuando tú agarras el tape y haces esto, tienes que alar el tape para que quede ajustado, para que lo entiendan, adherido el aislante llamado tape cobra o como sea al cobre, para que no haya espacio y que no haya arco y que no se escape una corriente por allí, y das la siguiente vuelta igual, que queda ajustado totalmente, que queda como aquellas personas que les gustan andar como bollo mal amarrado, borotado por todos lados. Perdón, ¿no? ¿Qué es humilde condición, hermano? Aprende a escuchar. Si sabes que no lo sabes todo, valga la redundancia, por favor, escucha y aprende. Ten el corazón dispuesto para aprender. Eso es ser humilde, ¿cierto? No hay nada peor que creer que ya todo lo sabes, que no necesitas que te enseñen. Gloríese en su exaltación. Cuando hagas algo bueno, porque Dios exalta al humilde, gloríese en exaltación que Dios le da a usted. ¿Y qué es gloriarse? ¿Tomar la gloria para usted? No. A Dios sea la gloria. 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 Porque cuando no reconoces a Dios, eres totalmente opuesto a Dios. Y ya para terminar, cuando yo fui a hacer mi informe de pasantía, yo decía: Señor, ¿cómo puedo exaltarte para no escribir lo de siempre? A Dios gracias, a mis padres. Traté de buscar palabras rebuscadas, no. Y recibí algo así. La diferencia lo marca tu corazón. Y un profundo reconocimiento que ante todo obstáculo, toda carencia, toda situación adversa, me permitió graduar. Que por encima de cualquier circunstancia, mi agradecimiento profundo a Dios. Celebrar con los que se graduaban conmigo, recibir las exaltaciones. ¿Cómo es que tú dices? A Dios la gloria. Porque fue Dios que me lo permitió. Pero si usted cría a sus hijos, uy, qué tronco de estudiante. No, ese muchacho siempre ha sido buen estudiante. No, ese siempre, yo nunca tuve que mandarlo a estudiar. Usted está exaltando el ego. Y está enseñando a un hijo a no ser humilde. Yo no la tengo que mandar a estudiar, yo no lo tengo que mandar a estudiar. No. Bíblicamente, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer.
Todo inteligente que no tiene comunión con Dios y no es sensible a Dios, todo lo que hace Dios se lo pone. Le pone el querer y el hacer para su voluntad. Pero como ignora la Escritura, no le da la gloria a Dios. O le dan la gloria al Dios desconocido. Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. ¿Cómo la vas a adquirir? Si usted se pone a ver bien, la sabiduría, Omar, es más actitudes que intelecto. Juan, son más actitudes que intelecto. Posiciones, posturas que intelecto. Posiciones, actitudes que Dios nos habla y nos dice que las tengamos ante todas las cosas. Pónganse de pie, por favor. Y ore allí. Ore allí por usted mismo, porque si alguien sabe si necesita sabiduría es usted mismo. Si alguien sabe si quiere sabiduría es usted mismo. Pero la sabiduría de temor a Dios, la sabiduría de ese Dios que lo quiere bendecir y usar a usted, de ese Dios que quiere hacer cosas grandes y maravillosas a través de sus vidas. ¿Sabes? Dios no quiere que tú seas como otros o que tengas logro en lo que otro ha tenido logro. Dios contigo es personal. Cuando tú te comparas o ves los logros de otros, lo que haces es deprimirte y tener baja autoestima. Y no valoras lo que tú logras, lo que haces bien. Pero si agradeces a Dios por lo poco o mucho que puedes hacer, eso es entre Dios y tú. Y Dios cada día te va a llevar a una mayor gloria. Señor, gracias. Mil gracias. Mil gracias porque más que el conocimiento intelectual es la aplicación y la actitud que hemos de tener en cada aspecto de nuestras vidas. Espíritu Santo, ministra a cada uno, habla a cada uno, haz tu obra en cada uno. Ayúdanos a tener la sabiduría de aplicar tu enseñanza a nuestra vida. A tener la sabiduría de portarnos de tal manera que se vea el testimonio de que hay algo tuyo en nosotros. Que solo tú, Señor, lo puedes hacer. Dios, que nuestras mentes no estén alienadas de pensamientos de que lo que yo logré, que yo soy bueno, que soy buen profesional. No, Señor, porque tú eres el que nos pones como cabeza y no como cola. Tú eres el que bendices todo lo que hacemos con nuestras manos. Tú eres el que nos hace prosperar en todo. Espíritu Santo, todo el que está cargado, todo el que está turbado, todo el que esté con dudas, haz que esos pensamientos se vayan cautivos a la obediencia de Cristo. Que todo pensamiento negativo se vaya a los pies de Cristo. Que estén completamente entendidos en todas las cosas. Toda la gloria y el honor solo es tuyo, Señor. Gracias por la sabiduría que nos das. Bendícelo, llévalos con bien a sus hogares, en todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias por las oraciones que hoy nos has respondido. Gracias por las oraciones que hoy hemos puesto delante de ti y tú nos has respondido. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.